lo sé. Cada vez que hablo en este canal de otro anime que no sea Hunter x Hunter, es en su mayoría Jujutsu Kaisen, y en su menor medida otros. Pero en esta ocasión sí tiene un buen justificante que lo saque a colación, ya que fui a ver al cine a ver qué tal pasaba con esta película, ya que mientras estaba viendo Jujutsu Kaisen en vivo en stream con los chicos, cada vez que lo veía o cada vez que salía algo relacionado a esta me decían: "Hey Snow, tienes que leerte el manga de Jujutsu Kaisen 0", y yo como, tranquilos, déjeme terminar el anime. Me terminé el anime y empezaron a spamearme otra vez que lo viera, pero yo con fe y certeza esperé porque pensaba que podían sacarlo en anime. Dicho y hecho, lo sacaron en película, por lo tanto me dirigí rápidamente cuando salió la película a ver esta misma. Dicho el caso, y de paso pueden acompañarme en el stream en la tarde noche de los días lunes, miércoles, jueves y viernes para conversar, jugar, hablar, ver algunas cositas y hacer unas cosas, bueno, hay cosas que se hacen en los streams. Por tanto, y habiendo ya hecho unas primeras impresiones, esta es mi opinión más completa y mi análisis barra crítica de qué me pareció Jujutsu Kaisen 0. Y así estaba yo, yendo en calidad de espectador, pero también en carácter de ver por qué decían muchos que el prota era maravilloso, y algunos dándole mucho más peso que el mismísimo Itadori, que ya de por sí es muy genial como protagonista, yendo así con unos hermosos amigos a verla. Por lo cual, aquí voy a hablar muy íntimamente, pero también seré lo más objetivo posible dentro de lo posible, porque para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Todos saben cómo me pongo con Jujutsu Kaisen, pero intentaré, y como dije antes, ser lo más objetivo en todo lo que tenga que decir con respecto a esta, para poder hablar bien de esta precuela al anime. Ya que esta película, como todo producto, tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus puntos malos y también sus puntos grises. Así que vamos a tocar la mayoría de estos o los que sean necesarios para poder decidir si es que es bueno ir a verla o es un desperdicio sin más. Por tanto, partamos con lo obvio, la animación, que es lo primero que entra por los ojos al ver una película. Desde el primer momento en que la pantalla del cine dejó los comerciales y trailers de otras películas y vimos cómo el logo de Crunchyroll se iba, fue como una hermosa carta del mangaka hacia nosotros diciéndonos: esto no es el anime, esto es otra cosa. Esto es un largometraje y como tal vamos a utilizar todo lo que con ello trae, así que no escatimaremos en nada. En esta presentación la misma película nos mostraba mediante distintos planos, mediante frases cortadas pasando de aquí para allá, mientras veíamos una escena de abuso que culminaba en algo completamente distinto a lo que podría pasar siendo Jujutsu, mostrándonos cada sombra tras cada objeto y cómo el uso de 3D con el uso de un primer plano en 2D nos recalcaba a cada momento: hey, esto es Jujutsu Kaisen, pero esto no es solamente un anime, es más que eso, es un trabajo que llevó millones de inversión y meses de trabajo de cientos de personas. Esto es una película, y ya que logramos traerte a una sala de cine, te vamos a recompensar utilizando todo lo que el cine puede entregarte: calidad. Esta animación, el uso rápido de cámaras con un difuminado casi inexistente pero que corta abruptamente para dar paso a un corto con cinta detrás, es fenomenal. Los pocos minutos de introducción a esta película fueron un motivo para poder decir gracias por ver esto en el cine con una pantalla gigante y tantos parlantes envolventes, ya que la peli cuenta con eso. Cuenta con que el espectador haga uso de todos los sentidos al ver esta. Ojo, no he tocado la música, solo la ambientación musical, ya que la música es otro apartado que desde el inicio te hace recordar a las piezas del anime, pero además marca su toque. Y es que si Itadori y sus amigos se sentían y los podrías identificar con sonidos más urbanos, una música más actual con tintes más underground, Yuta y los suyos corren un tanto diferente, porque si bien la banda sonora es muy similar, también nos hace ver que este no es el equipo de Itadori, este es el equipo de Yuta, y tiene su personalidad en la música. Una que pasa con piezas de música moderna, pero que además emula los sonidos de un Japón antiguo, porque marca las fusiones precisas, tiene fusiones del presente y del pasado, ya que para fines de esta trama es justo lo que trata, el choque cultural entre dos mundos, dos formas de ver la vida, y algo que caracteriza a Yuta en ese momento de su historia, el choque cultural y social del mundo moderno y un Japón más antiguo tirado más a lo espiritual, pero que a medida de que Yuta va creciendo y adentrándose mucho más en este mundo de hechiceros, la música también le acompaña, porque también va transformándose. La música se podría decir que en este momento es Yuta,
muestra los sentimientos de este, muestra la mente de este, muestra cómo esté avanzando, porque en un principio la música era mucho más allegada a lo que nosotros, jóvenes actuales, podríamos escuchar. Poco a poco va transformándose y termina siendo mucho más underground, espiritual, japonés, moderno, tecno, electro, trap, muchas fusiones. Es una mezcla muy extraña, muy curiosa, pero que queda bastante bien, queda muy bien y marca mucho la diferencia con el anime. Algo curioso entre la calidad de animación y la música es que, al igual que los últimos capítulos de anime, hay partes que parecen una AMV, ya que usan los sonidos, los golpes, las respiraciones, las voces y todo de sí en la pantalla para contarnos un evento, y eso es maravilloso, porque es muy difícil hacer encajar, por ejemplo, el tono de una voz, el tono de una nota, el tono de un grito o de una respiración en el tono de la canción que está sonando de fondo. Inténtenlo ustedes mismos, intenten tomar una canción y ahora intenten hablar de acuerdo al tono que tiene esa canción, pero además intenten gritar en el mismo tono de la canción y además intenten respirar y hacer sonidos diferentes en el mismo tono, moviéndose. Vean lo complicado que es esto, porque esto es mucho más difícil de lo que podría pensar en primer momento. Por eso cuando estaba ahí en el cine estaba en plan, uff, Jaime Altozano tiene que ver esto, porque es algo maravilloso para disfrutar. Pero volvamos un poco más a lo visual. He tocado el tema de los fondos, he tocado el tema de los cortes, he tocado el tema de las sombras. Y es maravilloso, es muy bonito, pero aún no he tocado el tema de cómo se animan las cosas. Porque ahí sí que nos vamos lejos, lejísimo de aquí. Porque el nivel que manejan aquí en el CGI y el cómo lo entremezclan con una animación 2D y otras técnicas que no manejo, ya que yo no soy animador, soy informático, da como resultado un producto de calidad audiovisual de primera categoría. Por muchísimo superior al CGI del traje de Spider-Man en el final de Homecoming. ¡Que el hombre de arena de Sam Raimi se veía mejor! Obviamente, no todo es perfecto, ya que después de esto tenemos rápidamente esto. Y ese nos cae un poquito el rancho. Pero, ey, si no se ponen a criticar a cada rato cuando se vean en el espejo todos los días, también pueden dejar pasar una que otra cosita, ya que hay que ser realistas. Esto no es Hollywood, y por mucho dinero que se le pueda meter a esta película, tienen que tener en cuenta que sigue siendo la industria japonesa. No es lo mismo que norteamericana. Así que piano a piano y veamos el vaso medio lleno, que la vida es corta para no dejarnos por detalles como estos. Así que hablemos de algo que es muy importante, y el otro 50% de una cinematografía: el guión de la película. Estamos en un momento en que la industria del anime demanda, tanto en cantidad de obras como en calidad de estas mismas, ya sea de un punto de vista audiovisual, como de argumento o desarrollo de una trama. Razón por la cual tenemos obras para todo público, teniendo actualmente unas que podrían estar en la vanguardia y el ojo de todos, haciendo que estas mismas se tengan que ir superando a cada rato, porque si no, se arriesgan a quedar atrás y que otras las superen. Ahora, también es cierto que quienes más demandan son un número reducido de quienes ven anime, ya que haciendo el experimento empírico y preguntando entre mucha gente y amigos, el porcentaje de gente que ve series como Serial Experiment Lane o idolatran a Gods de Berserk es mucho menor que el porcentaje de gente que ve series como Fairy Tail y derrotan a Goku, haciendo que lo que para quienes nos movemos en este mundo más de crítica y análisis hiperprofundos seamos mucho más edgy y raros dentro de un mundo que de por sí es edgy y raro. ¿Y por qué te das tremenda vuelta para llegar a este argumento, Snow? Bueno, es meritorio, ya que hay algo que tener en cuenta antes de hablar más profundamente del argumento de esta película, y es que Jujutsu Kaisen es apta para ambas partes, tanto para quienes son más intensos con el anime, como para quienes ven anime así como pueden ver después a las 8 de la tarde series como Amango, por decir una, como también para quienes no ven anime, y solo ven series específicas cuando amigos se las recomiendan. Ya que esta película toca temas muy profundos y serios como el luto, la presencia de la muerte de un infante y cómo esto afecta en gran manera su desarrollo psicosocial, pero no lo hace de una forma lenta y aburrida, porque entre medio de todo ese viaje que se pega el protagonista podemos verle interactuando con Panda, por ejemplo, o con el Tunamayo, que causa que sí, son temas delicados y más fuertes de lo que parece a primera instancia cuando comienzas a pensarlo un momento, pero la serie te dice, hey, la vida es difícil, cierto, lo es. Pero también hay muchas cosas que la hacen hermosas, como los amigos, como las risas, como los sueños de cada uno, como cada pequeño detalle que le compone, y por muy jodido que estés, si puedes levantar la mirada, ya sea por ti mismo o por la ayuda de alguien más, podrás ver que hay motivos para continuar. La vida no es tan oscura, tú puedes salir de esa oscuridad que te rodea, tú puedes vivir, tú puedes llegar más allá, y cuando vemos las cosas así es simplemente sublime.
Jujutsu Kaisen 0 nos cuenta la historia, como ya comenté a grandes rasgos, de Yuta, un joven introvertido que tras varios sucesos desafortunados es condenado a muerte, pero Gojo lo toma a su cargo para poder canalizar el poder que le está atacando de buena manera, causando un claro paralelismo con Itadori, y obviamente enganchar al espectador, lo cual está bien. Démosle un dedito para arriba, ya que es un buen punto de anclaje para quienes digan, quiero ver más, necesito respuestas. Pero en este caso, el mangaka, el señor Gege Akutami, hace que la historia, claro, comience de forma similar, pero a medida que vamos viendo este film, nos percatamos que son drásticamente diferentes, teniendo incluso unas protagonistas que podríamos colocarlos en dos puntos diferentes completamente de cómo se comportaría un joven de esa edad frente a los problemas. Porque Yuta es introvertido, y la historia lo sabe, el mangaka lo sabe, y los espectadores también lo sabemos. Así que todos nos damos cuenta cómo se tendría que comportar alguien así, sumado a una persona con traumas muy grandes. Y la historia no nos trata como niños, nos dice que, cierto, es un anime, pero la historia no simplemente tiene que tener luces y colores porque sí, logrando que este joven protagonista actúe acorde a lo que uno espera que actúe alguien como él. Si tú esperas que sea un gracias al poder de la amistad, ahora yo no tengo problemas y podré ser como esta de Black Clover de la noche a la mañana, y si no es así, la historia es aburrida, necesito un desarrollo de personajes, pero que el protagonista sea mamalón chingón y todas las tías. No. Si piensas eso, quizás el problema no lo tiene la historia, y quizás esto simplemente no sea para ti. Y que Yuta no hace lo que tú quieres ver, hace lo que tiene que hacer, y es consecuente de acuerdo a sus bases como personaje. Es sólido, bastante sólido diría yo de un punto de vista psicológico, incluso mucho más que el propio Itadori, porque tiene sus códigos claros y sus sentimientos definidos, llegando estos al clímax de la película, terminando de una forma bastante satisfactoria. Yuta es alguien real, dentro de la ficción obviamente, es alguien que podrías ver en tu cotidianeidad, y esto lo puede comprobar al ver las reacciones de todas las personas en el cine. Yuta gusta mucho a la gente por estas cualidades. Mientras caminaba fuera de la sala escuchaba a las personas hablar, que dicho el tema eran similares o mayores que yo en edad, ya que la función que tomamos era la de la noche, muy tarde. Así que sí, la gente con estos temas se siente muy cercana, porque el factor humano hace que el humano, valga la redundancia, se sienta más cercano. Llega a creer dentro de su cabeza la historia, y dentro de la propia fantasía de esta, olvidar que están presenciando algo ajeno, algo lejano, sintiéndolo mucho más familiar. Algo que Yuta comparte muy bien con personajes de otros lugares, como Rock Lee, Shinji o el papá de Shin-chan. Listo. Ya dije unos segundos para que piensen en lo que acabo de decir. El papá de Shin-chan es God, y es un personaje demasiado real, demasiado completo, con unas bases demasiado sólidas, ya que a pesar de que la vida es un tortazo en la cara para él, este intenta hacer lo mejor que puede por su familia, siempre, y es consecuente a lo que piensa. Pero fuera de eso, no dije personajes buenos o personajes redondos o como lo quieras llamar, dije personajes reales, que tienen un desarrollo y una base que te hace sentirlo familiar, porque eso es algo difícil de hacer dentro de la ficción, y una tan fantástica como esta. Pero esto no solo son sentimientos, hablemos de algo tangible, y eso es lo que quiero tocar con un ejemplo, así que haré un pequeño spoiler, un pequeñísimo. Aquí viene el minuto en la pantalla en que empieza y aquí viene el minuto en la pantalla en que termina. Esto es simple, nada de quiero ser el héroe, quiero ser Hokage, quiero cambiar el mundo. No, es algo simple, la compañía, el calor humano, y el pasar de eso a esto es increíble, es muy bueno. Te muestra cómo un personaje pasa de un punto A a un punto B muy contundentemente. La historia nos hace ver cómo un personaje puede madurar en una sola película y hacer que lo sintamos orgánico, muy orgánico. Y es que ver el camino de Yuta transitar sin necesitar de 20 capítulos para entenderle bien, sumado a analizar frame a frame el opening, necesitar un spin-off para que te cuente lo que pasaba con los tatarabuelos, solamente una película, lo que te cuenta en esa película y hacer que todo eso sirva para lo que tú quieres contar es algo muy bueno. Causando algo muy similar con el caso de Rengoku en la película del Tren Infinito, ya que sin necesitar de 20 capítulos, un spin-off y un manga precuela de la precuela, logra presentarte un personaje,
logra desarrollarlo dentro de las limitaciones de tiempo que tiene y logra además darle un final satisfactorio, que además sirve como un punto de partida para que te preguntes, ahora, ¿qué pasará con esto? ¿Cómo reaccionarán todos los personajes a lo que viene más adelante? Pero esta película tiene más matices fuera del protagonista. Y para dar un ejemplo, tomaremos al carismático y muy amado dentro del anime. Le vimos como parte de los alumnos de segundo grado, de los cuales solo sabíamos lo esencial: su maldición, que solo podía hablar con comida, sí que era un muy buen amigo de sus compañeros, pero ya está, siendo con eso suficiente para ganarse el aprecio del público, pero no sabíamos mucho más de él, o mejor dicho, no habíamos caído en cuenta de qué significaba ser él. No nos habíamos puesto a pensar lo jodido que significaba ser él. Togi Inumaki tiene un gran problema, no su personaje, él como personaje. En la película se menciona algo que era muy obvio, pero no nos habíamos puesto a pensar en esto, y es el hecho de cómo debió ser la vida de este personaje antes que aprendiera a utilizar su maldición. Momento trivia. ¿Cómo debió ser la vida del Tunamayo antes de aprender a usar su maldición? Opción A: fue fácil, era introvertido. Opción B: no podía pedir lo que quisiera en un restaurante. Opción C: no le importaba. Y opción D: al no poder comunicarse con naturalidad y al igual que todo niño pequeño estar aprendiendo a relacionarse con el resto del mundo, este tuvo una infancia durísima, donde tuvo que aprender a retraer todo de sí mismo, porque en cada que actuaba causaba accidentes que hacía que el resto del mundo lo viera como un monstruo, un niño raro, un niño maldito, un niño endemoniado. Y bien, ¿cuál escogen? Les dejo unos segundos para que escojan la opción que ustedes creen que pasaba con Togi. Y bien, si pensaban que era la opción D, están equivocados, era la A. No, que va, que no, que era la D. Y era muy obvio pensarlo solo viendo el anime, ya que en esta misma serie se nos mostraban las historias de muchos jóvenes que pasaron por cosas, y pasan actualmente, situaciones muy difíciles al no poder controlar su poder adecuadamente. Pero con Togi no se nos mostraba esto, se nos mostraba que era alguien divertido, que era alguien que hacía Tunamayo, que era muy poderoso y todo el tema, pero nunca nos pusimos a pensar que él no siempre fue así, que su maldición realmente era muy jodida, porque Togi, él ni siquiera podía pedir auxilio, ni siquiera podía pedir perdón, ni siquiera podía dar una explicación de lo que pasaba. Y eso es un punto que nos da la película, es algo que nos hace ver, hey, ¿se acuerdan de esto? Bueno, piénsenlo mejor porque esto realmente pasaba, dándonos un background muy grande, haciendo que apreciemos muchísimo más un personaje que de por sí ya era apreciado por la gente. Y no les diré cómo se relaciona esto con el argumento de la película, porque si no sería meterle mucho más spoiler, así que solamente le comenté este suceso que era algo que se puede deducir viendo anime. Pero sí les quiero contar que no es lo único que nos hace empatizar con los demás personajes fuera de Yuta, o que nos hace pensar, wow, esto sí debió ser así, o qué difícil fue esto, o ver un real crecimiento en otros personajes. No solamente Yuta es el centro, hay muchísimo fuera de él. Pero ahora, la historia, la trama, ¿qué pasa con esta? ¿Es buena? ¿Es divertida? ¿Es interesante quizás? Y bueno, es como uno podría pensar de una historia precuela, spin-off para presentarnos un personaje. Es una historia introductoria a Yuta, pero aquí el quiebre. No solamente se conforma con mostrarnos a este y lograr que nos interesemos en este mismo personaje, también te crea una historia que concluye en sí misma y funciona por sí sola, sin saber nada más del mundo. Solamente podría mostrarle esta película a cualquier persona y le va a gustar, sin necesidad de saber qué es Jujutsu Kaisen, sin saber qué es el anime, sin saber nada, solamente esta película. Ya que el mangaka no solamente se preocupa de presentarnos a Yuta, ya que él piensa en todos, en quienes no vieron nada del anime, en quienes leyeron el manga o en quienes vieron el anime de Jujutsu Kaisen y caen en cuenta de que no basta solo esto, dando como resultado una historia bastante sólida, porque este bien podría haber dicho: Korega, Yuta Gotsu desu. Anime no naka de hoka no karasu ni yukue fumei no seito ga ita no ita no obeite imasu ka? Sate, kore desu. Yuta wa noraware hinoru de shi wa seinairu ra turumadu jinbun hoiru ha hitsuyo ga harimasu. Sore dake desu. Watachi wa kami desu. En resumen,
Se podría haber conformado con presentarlo y ya, pero nos dio toda una historia autoinclusiva que era retroactiva para el resto del anime y además nos ampliaba mucho más la percepción de los personajes, dándonos mucho más sentido de estos, y para alimentar el corazoncito además nos dio a todos entre medio, para que fanquileáramos un rato. Incluso este simple fanservice caía dentro de la película, no caía como un episodio de playa, no. Caía dentro de lo que nos estaba contando la película. Era obvio que tenía que estar ahí y lo puso para que podríamos decir, ¡wow! ¡Ahí está todo! ¡Ah! Así que, ¿qué podría decirles más de esta película? Y creo que esto es un poco obvio, ya que me demoré tanto entre empezar a escribir este guión y en que lo terminara, que la peli ya no está en los cines. Así que olviden todo lo que dije sobre apoyar a la industria y todas estas cosas. No, olvídenlo. Pero lo que no cambia de mi discurso es que sí, es una película que vale la pena ver. Porque yo también leí el manga de cero para poder compararlo. Y ver la película me hizo caer en cuenta que le suma bastante a la experiencia. Créanme, me lo van a agradecer. Vean la película y si quieren después lean el manga, porque hay unas cuantas escenas entre Goyo y un personaje que no voy a relacionar porque puede que empiecen a pensar y puede ser spoiler, pero hay unas cuantas escenas que lean el manga, pero primero vean la película. Es una experiencia fenomenal. Recomendada, una película recomendada por mi persona, Nieves-chan, y mis hermosos amigos que me acompañaron a verla. Y bien, esa ha sido la review de Jujutsu Kaisen 0. Hace tiempo que no nos veíamos, hace tiempo que no grababa en cámara. ¿Cómo están? Los he extrañado mucho, los guardo en mi corazón. No podía estar aquí por unas cuantas cosas, les voy a contar rápidamente. Tengo una hernia lumbar, así que estar sentado, como se pueden dar cuenta que estoy en este momento sentado un poco extraño, es difícil. Es difícil. ¿Qué causa esto? Que cuando edito, o cuando grabo, o cuando hago streams, duele. Bueno, cuando tampoco hago eso, ninguna de esas cosas también duele, porque me duele estar sentado, me duele estar acostado, me duele dormir, me duele estar despierto, me duele ir al baño. Así que no es una excusa para decir que por qué no estaba aquí, pero es para que tengan presente y no me digan tantas cosas malas cuando no subo videos. Soy tan fan de Togashi que hasta me fabriqué un dolor de espalda. Sí, dicho es eso, si quieren ver un video más de Jujutsu Kaisen, están viendo aquí. Si quieren ver otro video más de Jujutsu Kaisen, están viendo otro aquí. Si quieren ver un video de Junpei, aquí. Si quieren ver un video nada que ver con Junpei, pero sí que ver con Peppa Pig, aquí lo voy a estar viendo. Les mando un saludo, gente, esperando que no semana apoyo, pero no sé, por eso me entregan, por eso me entregan, por eso. Adiós.